Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Muy buenas tardes, profe Gustavo. ¿Si me copias bien? Buenas tardes, profe Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes a los participantes. Muy Fuerte y bien, claro. profe. Muchas gracias, profe. Fuerte y claro. Muchas felicidades por el 2023, profe. Muchas gracias igualmente a todos los participantes, que sea un año de mucho aprendizaje, mucho éxito en el ámbito académico, en el trabajo. Hay que ponerle onda a este 2023 y adelante, profe. Muchísimas gracias, profe. Y reiterando un poco, hoy culminamos la unidad 5, ¿verdad? Teniendo en cuenta la regularización de esa última clase el día 19 de diciembre, que tuvimos la regularización de la primera clase de la unidad 4. Entonces, el profe Gustavo Césped en este mismo momento, él se encuentra de vacaciones y estaría retornando el próximo lunes. Entonces, cerraríamos ahí la unidad 4 y también, profe Gustavo, cerraríamos ya esta cuarta convocatoria de la sección 3 días, lunes, turno, noche. Así mismo, profesor, así mismo, y con eso ya ir cerrando esta convocatoria e ir pensando ya sobre nuevas convocatorias para este 2023. Totalmente. Y reiteramos nuevamente, en las comunicaciones, algunas comunicaciones pendientes sobre la tarea número 4 lo podrían hacer cuando, profe, a partir de mañana, ¿verdad? O a partir de qué día podrías disponer, porque justamente tengo comunicaciones de algunos alumnos sobre la tarea número 4. Entonces, fue la semana pasada, entonces no me permití molestarte porque estábamos una semana muy cercana al año nuevo, ¿verdad? Entonces, ahora más o menos que estamos un poco aislados, entonces estaría el miércoles más o menos lanzando tu número telefónico, profe, para que puedas orientar un poquitito el tema de las tareas. O lo dejamos directamente para el día viernes. Entonces, el día lunes tendríamos la segunda parte de la unidad 4 y cerraríamos de esa forma, profe. Sí, sí, a partir del miércoles, profe, yo vuelvo a la oficina el miércoles, ahora por ejemplo estoy en ruta y mañana estaría otra vez posiblemente viajando, pero a partir del miércoles ya voy a estar al 100% nuevamente en la oficina y pueden ya hacer su consulta correspondiente con respecto a la unidad número 4. Excelente, muchísimas gracias. Reiterando nuevamente a todos los, viendo que esto está grabado gracias a la sala habilitada por el profesor Gustavo, que es el coordinador justamente de esta oferta formativa, que es habilidades digitales para la empleabilidad. Justamente la coordinación de formación a distancia está a cargo de la licenciada Ilvi Acuña. Entonces, muchísimas gracias, profe. Estaría empezando a mover, esperándole a la profe Olga su incorporación, ¿verdad? Seguro estará llegando a su domicilio para poder conectarse. Y muy buenas tardes nuevamente a todos los participantes. Estamos llegando a la unidad número 5, el módulo número 3, que justamente el módulo número 2 es la tarea sincrónica, ¿verdad? Entonces, vamos ya avanzando. Es la clase número 10, cronológicamente conforme al cronograma que habíamos establecido. Esta clase estaba prevista para el lunes 19 de diciembre, pero por una cuestión de reorganización conforme a las clases que habíamos trasladado, bueno, lo cerramos el día de hoy. Entonces, es la unidad número 5 y reiterando un poquitito los objetivos que tiene esta unidad. Definir el foco de áreas empleables apropiadas, producir en el uso de herramientas de networking y búsqueda de empleo, que lo hicimos la clase pasada, desarrollar estrategias para llevar adelante entrevistas laborales, que justamente lo vamos a hacer con la profe Olga, y conocer el vínculo entre el mundo laboral y la herramienta LinkedIn. Justamente vimos cómo o qué es la herramienta LinkedIn, similar es una red social profesional, similar al Facebook, pero su énfasis está en la empleabilidad. Tenemos contenidos digitales para la creación del perfil,
búsqueda de empleo a través de Internet, creación de un currículum vitae. Eso justamente lo estuvimos viendo en la clase pasada. Contenidos y habilidades socioemocionales o del siglo XXI, habilidades empleadas, futuro del trabajo, principios de effectuation, oratoria, entrevista laboral y derechos laborales. Entonces, esto es fácilmente los tópicos que toca esta unidad número 5. Ahí tenemos justamente probando el chat. Tenemos dos formas de ingresar con la aplicación del Microsoft Teams, o en caso que no podamos ingresar, podemos ingresar de manera de incógnito en un navegador de preferencia. Justamente aquí estamos señalando, tenemos el link, nos lanza el navegador y me da abrir, aquí justamente me da abrir con la aplicación, le damos cancelar. Este es el paso 1. Y el paso 2, en el medio dice continuar con el explorador. En este caso, el explorador que nos ofrece o nos sugiere, digamos, Microsoft es justamente Microsoft Edge, ¿verdad? Y podemos incluir en Chrome, Firefox o otro navegador de preferencia para continuar. Acá dice continuar con el explorador y ahí abrimos con el navegador y poder colocar nuestros nombres y que se habilite el chat. Entonces, reiterando que busca esta oferta formativa es aumentar la empleabilidad de las personas, justamente a las personas que están en la búsqueda activa del trabajo, o lo más importante es la certificación de esos empíricos informáticos que siempre lo estamos teniendo, ¿verdad? De esta forma, los aprendizajes adquiridos permiten ampliar el espectro de oportunidades laborales, aumentar la posibilidad de aplicar con éxito las oportunidades laborales, mejorar el desempeño en espacios y agilizar y dar eficiencia a los espacios laborales que actualmente no utilizan herramientas digitales mediante su incorporación. Es decir, gente que nunca utilizó con su computadora, y esto son habilidades muy, muy básicas para comenzar a manipular la computadora. Entonces, estos son el objetivo general. Reiterando nuevamente que esta clase está totalmente grabada. Tenemos grabadas en un canal. Ese es justamente el link que justamente habíamos socializado en el WhatsApp. Y justamente ahí lo pueden descargar, pueden escanear con el código QR. Todas las grabaciones están en un solo link, o también pueden tener links distintos, pero todas las clases están debidamente grabadas para el mejor aprovechamiento. Vamos a verificar en sala, quién estamos en sala. Perfecto. Vamos a ver si la profe Olga se pudo conectar. Por lo visto no se está pudiendo conectar. Entonces, pidiéndole encarecidamente mantener las cámaras y el micrófono apagado mientras justamente me va a tocar a mí hacer la disertación, y luego vamos a hacer las preguntas, las dinámicas correspondientes, donde vamos a interactuar vía chat, ¿verdad? Siempre estos primeros minutos son para ver cuestiones técnicas, ¿verdad? En lo que habíamos dicho, el chat se usará por el facilitador cuando requiera la dinámica. En el momento de la interacción, antes de hablar, bueno, que justamente tratar de esperar las directrices mías, ¿verdad? O de la profe Olga. Nosotros vamos a estar atentos al chat en cada dinámica. Hay momentos en que estaríamos explayándonos sobre los temas y muchas veces no podemos contestar. Entonces, las disculpas del caso, ¿verdad? Si tienen algunas preguntas generales sobre la formación, las mismas deberían ser, bueno, pueden enviar correo electrónico o al privado de la profe
o la mía. Entonces, justamente para poder recabar. Seguro las preguntas son en relación a la asistencia, justificación. Siempre hay que recordar que tenemos de 10 clases, 7 tenemos que tener aprobado, registrado como asistentes, y de las 5 tareas, como mínimo 4 tareas tenemos que estar entregadas, por favor, a efectos de certificar. Como había dicho, los primeros minutos son destinados a revisar y tratar de solucionar aspectos técnicos. Muchas veces tenemos problemas en la cámara, en el chat, en el micrófono. Entonces, en función a eso, siempre estar cerca del router. Muchas veces queremos estar en un lugar mucho más privado y nos alejamos del router, del aparato que emite la señal de Wi-Fi. Entonces, eso es justamente un detalle que tenemos que tener en cuenta. Entonces, estar cerca. Tratar de evitar también que otras computadoras dentro de nuestro hogar no estén usadas. Estamos en un horario muy recurrido por la familia porque queremos escuchar música, YouTube, Spotify, y justamente eso muchas veces merma el ancho de banda de nuestro internet, de nuestro servicio de internet, y justamente eso dificulta esta clase. Entonces, tratar por lo menos de hablarlo, conversarlo previamente, ¿verdad? Si tenemos algún problema, vamos a entrar, salir nuevamente del programa, ¿verdad? Muchas veces, eso me sucede muchas veces, está saturada la memoria RAM de la computadora, ya tengo demasiadas ventanas abiertas. Entonces, es importante empezar de cero, resetear la computadora. Puede ser tampoco el módem tenga problema, entonces podemos apagar y encender el módem. Eso es justamente para evitar cualquier tipo de situaciones incómodas. Entonces, apagar, el santo remedio, apagar y encender. Y podemos conectar también del router, como lo hago yo. Tengo el router muy cercano, tomo un cable de red, conecto directamente a la computadora. Entonces, ahí tengo una mejor fidelidad de la señal en relación al ancho de banda de mi servicio en internet. Entonces, si todo falla, vamos a hacer screen de eso y vamos a tratar de enviar por mensaje de texto o por email para justificar la asistencia conmigo o con la profe Olga. Vayan haciendo sus cómputos en relación a sus asistencias y para poder justificar, para llegar a ese 70%, mejor dicho, esas 7 asistencias mínimas para poder certificar. Nuevamente, apagar esto, estamos en la unidad empleabilidad y LinkedIn. LinkedIn, habíamos dicho que es una plataforma, una red social profesional, ¿verdad? Entonces, exclusivamente de Microsoft. Entonces, vamos a tener una actividad rompehielo. Si la profe Olga pudo conectarse. Parece que no tuvimos ninguna respuesta de la profe Olga. Un ratito. Entonces vamos a estar continuando. Aquí tenemos un crucigrama del trabajo, dice la actividad. Tendremos como desafío de trabajo colaborativo usar las letras de las palabras de trabajo e indicar aspectos más importantes ligados al mundo laboral. El desafío es que en menos de 5 personas, bueno, todos que estemos aquí, completemos este crucigrama. Entonces, tenemos, yo ya agarran un lápiz, pueden agarrar un lápiz o un lápiz y un papel, o directamente en el chat. Entonces, tenemos trabajo en forma vertical y en forma horizontal tenemos salario. ¿Qué otras palabras podemos
completar. Queridos alumnos, vamos a ver aquí, voy a permitir abrir el chat. Justamente, buenas tardes, dice Luis. ¿Qué tal, Luis? Luis Ábalos, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Entonces, vamos a comenzar a trabajar con esto. ¿Qué me dicen? Salario, trabajo, que podemos escribir con la T, la R, ¿qué palabras podemos relacionar a esto? Esto va a ser un trabajo colaborativo, ¿no? Justamente en función a lo que podemos lograr. Ahí está. Horario es trabajo, dice horario. ¿Dónde le ponemos horario? A la O. Muy bien. Horario. Después, Alexandra nos dice tenaz. Ah, muy bien. Trabajo tenaz. Bien. María Doria dice tiempo. Tiempo. Podemos también colocarle a tiempo, ¿verdad? Tenaz o tiempo. ¿Algo más? Responsabilidad. Muy bien. María Doria, responsabilidad. Voy anotando. Amor. ¿Mm? Ana Patricia Ramírez. Anita nos dice balance. Muy bien. Informes contables son muy importantes. Jornada, nos dice Ana. Sí, jornada. Bien. Organización también de horario. No podemos pasar también organización. Muy bien. Amor. Algo que podemos por A. Remuneración, muy bien. Ahí en remuneración, responsabilidad, remuneración. Fuimos a un sinónimo. Salario, vacaciones. Sí, podemos ponerle a esa a vacaciones. Muy bien. Asociación, muy bien, me gustó. Me gustó, Ana. Asociación. Ayuda, colaboración, muy bien. Joana, muy bien. Entonces, pudimos cumplir con esa consigna de trabajar en forma colaborativa. Entonces, nuevamente, bienvenidos, ¿verdad? Ya le voy a extrañar. Va a ser, la próxima clase va a ser la última que nos veamos dentro de esta convocatoria, ¿verdad? Y luego vamos a estar esperando a los compañeros de la quinta convocatoria a ver que volvamos a iniciar. Y lo más importante, tener la certificación, justificar, mejor dicho, tener los cómputos de asistencia y el cumplimiento de las tareas mínimas para poder tener mi informe que debo elevar para la certificación correspondiente, que justamente ya estaría en forma digital rápidamente, pero que tiene ya con el código QR, pero la certificación física va a tener un poquitito más de tiempo porque tienen que firmar todas nuestras autoridades nacionales, de la ministra de Trabajo, la máxima autoridad del SINAFOCAL, y luego coordinar la visita del representante de Microsoft Latinoamérica para la firma justamente de la certificación. Entonces, esas son informaciones puntuales sobre eso. Y bueno, vamos a hablar un poco de oratoria. Vamos a ver si la profe Olga se pudo sumar. Por lo visto, no pudo sumarse.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reconocer las buenas prácticas de la oratoria. Entonces, a mí me gustaría, acá dice, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, de hablar con propiedad, hablar en forma atractiva, atrayente, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, elocuencia es hablar con fluidez, propiedad y de manera efectiva para convencer a quien escucha. Luego, ¿qué sucede? Nosotros comenzamos a hablar con fluidez, con tranquilidad, cuando tenemos mucha práctica dentro del área que nos desenvolvemos. Entonces, cuando más o menos dominamos algo, un tema específico, es cuando esa fluidez o esa tranquilidad justamente de transmitir una idea podemos lograr. Entonces, conseguir esa elocuencia. Entonces, vamos a tratar de lograr, de identificar ciertas herramientas para potenciar esa oratoria en forma personal. Pero ¿en qué nos va a permitir esa oratoria? Va a permitir cuando tengamos nosotros esa entrevista laboral. Esa entrevista laboral, entonces, por eso muchas veces hablar en público, podemos tener todo bien estructurado, pero tenemos ese pánico escénico. Entonces, tenemos que hacer esas pequeñas prácticas. Entonces, aquí dice, esta ventana, bueno, para eso pondremos también mucha atención al lenguaje corporal. Es otro detalle. El lenguaje corporal es muy importante, porque podemos decir, nosotros que estudiamos un poco de teatro, podemos estudiar el texto, pero no darle la expresión corporal y justamente no tiene el mismo significado o decimos algo, sí, estoy contento, ¿verdad? Y damos una expresión totalmente opuesta. Entonces, el lenguaje corporal es muy importante. Bueno, entonces vamos a poner en práctica y voy a pedirle a las compañeras y los compañeros que están presentes que, que recuerden alguna situación en la que se hayan realmente destacado. Muchas veces, y nos ocurre muchas veces, que tenemos situaciones donde nos destacamos sobre algo. Ganamos un premio, pudimos quitar la lotería o la rifa o la adhesión o la apoyada del barrio, pero algo que nos ocurrió, algo que nos llamó la atención, algo que dominamos en función a algo. Ganamos un concurso, pudimos presentar nuestra tesis de grado, de maestría, o simplemente conocerle a una persona. Entonces, hay momentos destacados y esos momentos es lo que nosotros justamente se habla en oratoria, en hablar con elocuencia, hablar con propiedad, hablar con fluidez, porque es algo que administramos, es algo y vamos a transmitir nosotros nuestras emociones. Entonces, a mí me gustaría dos voluntarios que puedan aprender sus cámaras, ¿verdad? Su micrófono y que nos cuente sobre esa experiencia. Entonces, ¿quién sería la voluntaria, el voluntario? Luego, en función a eso, vamos a tener una pequeña devolución sobre los tópicos que vamos a ir tocando. Aspectos positivos y buenas prácticas. Voy a habilitar un poco quienes están en sala. Ahora necesito que enciendan sus cámaras y sus micrófonos, justamente que hablemos de oratoria, que me cuenten de esa anécdota, de esa experiencia. Ana, ¿qué me puedes contar?
Alicia López. Hola, profe. Y no sé si es muy relevante, pero recuerdo que muchos años atrás, cuando éramos pocos los que sabíamos usar las computadoras, en un trabajo en el que yo estaba, teníamos que imprimir, ¿verdad? Y antes las impresoras eran peores que hoy. Y no, el jefe nos apuraba. Mi supervisora ya estaba llorando y yo lo único que hice fue apagar todo, volver a aprender y ahí empezó a imprimirse solo y todo el mundo estaba feliz porque Anita resolvió la situación. Lo único que yo hice fue apagar todo y volver a aprender. Y eso sucede, y suele suceder, ¿verdad? Pero el Sí. santo remedio es apagar y prender muchas veces, ¿eh? ¿Algo más que, Ani? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Tu micrófono. Tu micrófono, Ani. Ahí está. Ahora, me sentí la ídola del lugar. Tenía unos 20 años más o menos y había solucionado la situación de mi equipo. De eso eso era necesario para que todos cobremos. Pero mi acto fue simple. Apagué, desenchufé y prendí otra vez. O sea, por instinto hice eso, no porque sabía que esa era la solución. Era el momento oportuno de pedir un aumento entonces de salario, ¿eh? Qué pena que no pensé en eso. Sí, sí, bueno, buenas tardes. Gracias, Anita. Gracias por la experiencia y la anécdota. Entonces, ¿a quién le pedimos otra anécdota? Luis Daniel, ahí para ser referente masculino. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Luis, ¿qué anécdota me puedes comentar, Luis? Ya, con el formato, varias, positivas y negativas. Y vamos por las positivas, donde uno se siente eh, glorioso, así como lo contó Anita. Cuando entré, o sea, un tiempo que entré recién a trabajar, veía cómo trabajaban los compañeros y tenían que hacer un consolidado de la planilla de sueldo con el historial que tienen ellos en su computadora, ¿verdad? Y el método que hacían era imprimían la planilla de sueldo de un ente público de, por decirle, 5.000 funcionarios casi. Y uno a uno tildaban si es que la persona estaba o no en el lugar que le corresponde en la planilla. Uno a uno. Ellos comparaban su planilla digital en la computadora en Excel y comparaban con el archivo impreso que le sacaba el sistema. Y tenía que coincidir. Y en el caso que no coincidía, tenían que mirar si por qué no coincidía, si hubo un movimiento, hubo un ascenso, hubo un algo. Y eso ellos tardaban en hacer ese trabajo casi una semana y media más o menos. Entonces le pregunto al compañero si es que el sistema, ellos, antes de imprimir, no tira un archivo, un TXT. Y sí me dice. Y entonces le pido el TXT, convierto a Excel y le paso la lista de todas las personas que tenían movimiento, solamente las que tienen movimiento. Y el trabajo de una semana se convirtió en trabajo de 2 horas cada mes. Solución. Solución, me Solución, dice, ¿verdad? vos no querés venir a trabajar conmigo, me dice, pedime nomás por mí, le dije, estuve 4 años trabajando con ellos ahí, en recursos humanos. Y bueno, cuando uno tiene la técnica. No, y o sea, por un lado ellos trabajaban, digamos, extra por ese trabajo, pero era tedioso. Yo le digo, ¿te ayudo para trabajar menos? Le dije, y sí, me dice, y pues no creyó que era, o sea, no creyeron que era de una semana y media convertir a 4 horas de trabajo. Después, no sé, un Totalmente. logro. Muy bien, Luis. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí también Alicia se justificó justamente que no tiene cámara y micrófono, justamente por eso no responde. Bueno,
Y vamos a avanzar. Ahí compartimos rápidamente esas dos experiencias y vamos a tocar. Cuando hablamos de oratoria, tenemos mucha literatura, tenemos muchas técnicas, pero vamos a tocar ítems así muy pragmáticos para tener en cuenta para una pequeña entrevista o para justamente cuando tengamos que hablar. Entonces, el primer punto que vamos a tocar es el uso de las manos. Las manos. Las manos pueden servir para construir realidades, dice. ¿Qué significa? Yo puedo decir, esto es inmenso, ¿verdad? O puedo decir, como decimos en el teatro, tomar como símbolo un café, estoy tomando café. O cuando estamos en el bar, le decimos, le llamamos así con la mano y le hacemos el escrito, ¿verdad? La cuenta le decimos a la... Entonces, las manos construyen realidades, ¿verdad? Dicen muchas cosas. También a través de sus movimientos pueden ir acompañando los ritmos, por decir, yo quiero decir algo y voy moviendo las manos. Momento de los textos, puedo también utilizar la famosa entre comillas, ¿verdad? Las manos entre comillas. Entonces, usar todos esos gestos podemos estar utilizando en el momento que estamos hablando. Muchas veces cuando en teatro nos dicen que tiene que haber, no podemos mover en la misma forma, el mismo sentido, ambas manos, porque terminamos diciendo el famoso, soy paraguayito, no niego mi nación. No, hay que disociar las manos. Una mano debe decir algo, la otra mano tiene que decir otra cosa. Entonces, ahí está el tema de la utilización de las manos en el momento que estamos nosotros realizando una disertación. Lastimosamente no pude ver las manos de Anita, justamente ya está trabajando, y no encendió la cámara nuestro compañero Luis, ¿verdad? Entonces, pero yo me imaginé, o justamente el sentido de la creatividad y la imaginación me dio a entender cómo con entusiasmo me estaban relatando su experiencia. Cuando, cuando Anita apagó y encendió la computadora y solucionó un problema. Y también Luis, al tratar de reducir ese proceso de análisis de dos planillas que eran un trabajo tedioso. Entonces, luego el segundo ítem que vamos a estar mirando en la oratoria es el cuerpo. Tener en cuenta que si tengo el cuerpo abierto o relajado, si tengo el cuerpo tenso o complejo, comunico muchas cosas. Es decir, si yo estoy así, estoy comunicando que me estoy cerrando, ¿verdad? Si yo estoy relajado, estoy con el cuerpo con apertura en esta forma, estoy comunicando otra cosa. Estoy diciendo, mostrando seguridad, estoy hablando también transmitiendo transparencia, eh, justamente en lo que estoy diciendo, sinceridad también. Entonces, muchas veces el cuerpo dice muchas cosas. El movimiento natural de los brazos, el cuerpo puede ayudar también para emitir un mensaje fluido, por decir, yo quiero decir algo y lo digo tranquilamente y el cuerpo lo dice. Pero si yo transmito duda, miedo o temor, el cuerpo lo dice todo en funcionarios. Entonces, yo nuevamente me vuelvo a lo Anita y Luis. Ellos, si tenían la cámara encendida, sus cuerpos se iban a mostrar muy relajados y abiertos porque estaban demostrando una experiencia muy positiva y también donde ellos resaltaron y solucionaron un problema. El siguiente ítem, que justamente es la voz, ¿verdad? La voz, dice, los tonos, todos cuando hablamos generamos tonos, ¿verdad?
y cada tono acompaña siempre un sentimiento que va a transmitir a cada uno de nosotros como receptores. Entonces, hablar claro y generar distintos matices. Cuando Ana me estaba contando justamente que ella que encontró un grupo de compañeros que estaban teniendo un problema y ella solucionó, encontró. El tono de voz ya cambió porque ella demostró esa satisfacción. Lo mismo pasó con Luis. Luis utilizó otras cuestiones porque él fue relatando en el momento justamente dio la introducción, que había una metodología en que utilizaban dos archivos que debían conciliarse y utilizó un elemento muy importante ahí, Luis. Luis utilizó las pausas. Justamente pausó en su relato en el momento de decir cómo lo venían haciendo y luego cómo él proponía que se haga, ¿verdad? Y al proponer cómo se iba a hacer y tener ya ese archivo TXT, también lo trasladó a su futuro jefe y su jefe actual y le dio la solución. Entonces le dio matices, entonces le convenció también a su jefe. Justamente usó otra herramienta, es la utilización de repeticiones. Muchas veces cuando queremos enseñar algo, damos énfasis a algo, a una frase, a una palabra, a una solución, a un, por decir, a la parte textual de un libro. Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos que utilizar la voz, en marcar. Muchas veces cuando estamos leyendo, marcamos con un flúor, un marcador, valga la redundancia, lo que queremos resaltar. La voz lo hacemos con matices, lo hacemos con repeticiones, lo hacemos con pausas. Las pausas también son momentos que justamente hacen resaltar una expresión. Entonces, ahí está lo vital, la importancia de acentuar el mensaje y ordenar las ideas. Y muchas veces, y me toca a mí identificar eso en mi persona, ¿verdad? La utilización de muletillas. Muchos dicen verdad, buscan distintas formas de muletillas, pero la única forma de identificar esas muletillas es muchas veces es grabándonos o escuchar nuestra grabación y ahí nos damos cuenta qué errores cometemos. Muchas veces yo me doy cuenta que cuando estoy disertando, estoy hablando, utilizo mucho la palabra generalmente. Entonces, hay otras personas que utilizan otras muletillas o utilizan esa muletilla. Estaba pensando qué es lo que va a decir, entonces ahí lo que hay que utilizar, las pausas, hay que saber utilizar esas pausas. Entonces, ahí está el siguiente ítem que es la voz. Y bueno, acá nos vamos a los gestos faciales. La mirada es una herramienta fundamental para la transmisión del mensaje y la identificación con el receptor. Ahí me encantó la mirada de Ana directamente a la cámara y justamente transmitió esa satisfacción y esa alegría y esa sonrisa. Esa sonrisa, sus ojos igual que los míos son rasgados, entonces cuando uno sonríe se siente así contento y no puede ocultar que está uno contento. Yo cuando estoy contento ya no se notan mis ojos, ¿verdad? Entonces, muchos me dicen, cuando están muy cerca de mí, había sido profe, vos tenías ojos claros. Sí, tengo, pero con mis lentes y con otra vez con mis ojos chiquititos no se nota. Entonces, la sonrisa es muy importante, porque con esos gestos, también con los gestos de los labios, las mujeres son muy sensuales en el momento
de transmitir ese tipo de mensajes también con los labios, ¿verdad? También con un ojito, ¿verdad? Muchas cosas dice. Entonces, esos gestos faciales siempre están transmitiendo algo en el momento de que hacemos nuestra oratoria. Lo que hizo Luis, me imagino, conforme al tono de voz que utilizó, ahí la importancia otra vez de la voz. Cuando le damos un matiz a la voz y le damos pausas, le damos repeticiones, nos creamos la película de observar el rostro de Luis. Entonces podemos decir, ah, él estuvo sonriendo. ¿Sí? Después vamos a aspectos de índole psicológico. Lastimosamente, vamos a ver si la profe Olga está teniendo problemas, la profe Olga, por lo visto. No se está conectando. No, no se conectó todavía. Entonces, aspectos de índole psicológico significa justamente lo que ella justamente habla sobre el tema de inteligencia emocional. Y cómo nosotros somos emocionalmente inteligentes. Primeramente tenemos que identificar a nuestro público, a nuestro interlocutor. Entonces, ahí está muchas veces lo que siempre digo yo, la observación. Hay que identificar quién es nuestro interlocutor. Entonces, ese es el aspecto psicológico que tenemos que ir manejando. Muchas veces, cómo nosotros le ganamos a nuestro público, contando una historia personal, una buena estrategia para justamente ganar esa identificación. Cuando yo comencé a presentarme, justamente yo le había dicho que yo quería ser veterinario, le decía, ¿verdad? Porque me encantaba tener, me encanta tener mascotas, ¿verdad? Entonces, siempre contar una historia cuando uno quiere disertar algo, hablar algo, una historia personal para que la otra persona o tu público se pueda identificar contigo. Ah, había sido, a mí también me pasa ese tipo de situaciones. Después están las citas de autoridad, el famoso, quitamos un proverbio de las Sagradas Escrituras, un salmo o justamente una cita de un héroe o de una persona relevante, que justamente de a partir de ahí nosotros comenzamos a escudriñar lo que queremos decir o lanzar el mensaje de nuestra disertación. Siempre es importante empezar con una historia o empezar con esa cita de autoridad, esa mención donde uno ahí comienza a llamar la atención a nuestro auditorio. A veces usar palabras complejas, tecnicismo o acreditar formación o títulos son estrategias que funcionan como cita de autoridad, pudiendo dar mayor valor a lo dicho. Claro, uno puede decir una palabra ¿cómo se dice? En latín, ¿verdad? Que llama la atención cómo se pronuncia y qué es lo que va a significar. Entonces, uno llama la atención. Y luego, algo muy peligroso, pero muy eficaz, el humor. Hacer un chiste, ¿verdad? Muchas veces el humor arrastra, pero no todos tienen esa herramienta para poder hacer un humor, un chiste en función a un auditorio. Hay que saber hacerlo y también ser oportuno en el momento de utilizar el humor con un auditorio para poder hablar. Estos son los aspectos de índole psicológico. Después vamos a la cabeza, justamente lo que quiere decir este diseño, ¿verdad? El corazón y la racionalidad. Entonces, ahí lo que tenemos que tener claro que todas estas herramientas que nos acompañan para que nuestros mensajes lleguen a otras personas desde múltiples vías,
cuando estábamos viendo cómo nosotros aprendíamos, recuerden, vía auditiva, en forma visual, en forma kinestésica. Entonces, tenemos que saber identificar eso, porque no podemos estar hablando, haciendo nuestra exposición con gente que en su mayoría solamente le gusta cuestiones kinestésicas, es decir, actividades donde implique movimiento. Muchas veces es lo que me conocen y estamos nosotros, decimos estamos, digo, por la profe Olga o otros compañeros de aquí el Cine Vocal, la mayoría de nuestros alumnos le hacemos moverse, que con ese movimiento puedan tener un recuerdo o justamente puedan identificar ese movimiento para tener un conocimiento. O visuales con el tema de las presentaciones en PowerPoint, auditivas en el momento que damos énfasis, en el momento que hablamos o transmitimos o le decimos o reiteramos. Es importante que cuando hablemos nos encontremos cómodos y tranquilos de forma que nuestro mensaje podrá llegar con más claridad a nuestros receptores. Justamente contando nuevamente lo que decíamos en el momento de hablar con la voz y el cuerpo. Hay que estar relajados, no hay que estar nerviosos, porque esa forma de hablar, la forma de transmitir o emitir una información es como va a llegar a nuestro receptor. Entonces, estos 5 puntos, 6 puntos tenemos que tener en cuenta. Que justamente vamos a ver. Aquí está el uso de las manos, el uso del cuerpo, el uso de nuestra voz, los gestos faciales y aspectos psicológicos y el cerebro. Ahí donde radica toda esa inteligencia emocional que habíamos mencionado con la profe Olga. ¿Alguna pregunta que quieran hacer o contar alguna experiencia? Vamos al chat si escribieron algo. Muy silenciosos están todos, ¿eh? Bueno, vamos a avanzar. Vamos a hablar sobre speech. Elevator pitch o el mensaje del ascensor, por lo menos así podemos traducir, ¿verdad? Es una herramienta justamente, como lo dice el PowerPoint, debe ser corto y efectivo para transmitir una idea. Es decir, nosotros en menos de 60 segundos, lo que dura un viaje del ascensor, tenemos que transmitir una idea. Vamos a ver que alguien escribió en el chat. Ana Patricia, los gestos con la cara y las manos salen espontáneamente y a veces transmiten más que las palabras. Muy cierto, Ana. Eso le pasa muchas veces a la profe Olga. Ella le dice que con su mirada le sale subtítulo. Y justamente a muchos, y eso le pasa, justamente estuvimos hablando con otro compañero de otra oficina, y se pone colorado ahora cuando se le dice algo. Y muchas veces la forma que se enrojece nuestro rostro es también una manifestación en el momento de hablar. Dice algo, en el momento de ponernos colorados, dice que tenemos vergüenza o que nos evidenciamos en lo que estamos diciendo.
se debe controlar, a veces nos juegan en contra totalmente. Por eso es importante hacer ejercicios ante el espejo. Porque muchas veces creemos que un gesto nos sale bien, ¿verdad? Tratando de cortejar a alguien, ¿verdad? Pero nos puede salir mal, ¿verdad? Entonces lo mejor que podemos hacer es comenzar a practicar y mirarlo cómo podemos dominar las cejas, los ojos, los gestos, ¿verdad? Porque podemos llevarnos una gran sorpresa en relación a la manera, si no sabemos controlar, es lo mismo. Los brazos, las manos, tenemos que ir practicando. Es la única forma. La práctica es el maestro. Bueno, vamos siguiendo con el speech, ¿verdad? Entonces, es una herramienta de comunicación efectiva que nos permite destacar lo que consideremos más importante y atraer la atención. ¿Qué es lo que nosotros queremos tener que tener? Todos nosotros tenemos que tener un speech, tenemos que tener rápidamente un speech de presentación personal. Entonces, debe durar poco lo que dura un viaje al ascensor. El objetivo es contactar con una persona que nos interese. Es decir, a mí, rápidamente cuando me voy a una oficina que tiene un ascensor y le encuentro a una persona importante, muchas veces tenemos rápidamente, hola, soy Roberto Escurra, estoy en tal departamento, me gustaría compartir experiencia. Digo, ser rápido y concreto en el momento de transmitir esas ideas. Y generar un compromiso para tener una entrevista, una reunión y ampliar el tema. Es decir, hay que llamar la atención, dar la información concreta, clara y concisa, para luego pedirle el WhatsApp o pedirle la tarjeta correspondiente a esa persona que nos interesa, ¿verdad? Entonces, hay diferentes estructuras recomendadas. Estuve yo mirando un poquitito en YouTube, podemos buscar cómo armar un speech, ¿verdad? Fácil, hay muchas técnicas de preparar, ¿verdad? Entonces, hay 3 tópicos que Microsoft nos propone para armar nuestro speech. El gancho. El gancho puede ser una frase, puede ser un dato estadístico o algo que llame la atención, ¿verdad? Tiene que generar interés desde el principio o curiosidad, asombro o algo que retenga la atención del interlocutor. Esa persona, algo tiene que llamarle la atención, empezar con esa frase. Y luego, en el momento que captaste la atención, les vas directo. Ser directo si es posible, identificar el problema o y su solución. Siempre el problema y la solución en forma presente y como si fuera que lo estamos haciendo. Entonces, y la propuesta de valor, identificar qué hace tu propuesta sea única, distinta a otras opciones. ¿Por qué yo soy importante? ¿Por qué a mí me van a contratar? ¿Por qué mi proyecto es mejor que otros proyectos? Esto justamente a mis alumnos de emprendedurismo, justamente hablamos siempre de la empanada. Pero todos venden una empanada, pero todo tiene una propuesta de valor. ¿Por qué tu empanada es más rica que? Porque está más rellena, porque tiene productos caseros, la masa se hace en forma casera, es una receta de la abuela. Entonces, siempre una propuesta de valor. Entonces, la tarea, no es una tarea, pero justamente la misión de cada uno, tenemos que armar siempre un speech personal para poder presentar nuestro emprendimiento o nuestro perfil laboral. Por decir, nos vamos a una feria laboral, ¿verdad? O nos vamos a una institución pública. Entonces, fácilmente encontrar un punto de gancho con una persona de relevancia, ir al punto y igual, ¿por qué te van a contratar a vos?
Eso es importante siempre tenerlo. O lo que hizo Luis, me viene con el speech, con el tema rápidamente, él le dio la solución en relación a presentarle esas dos planillas ya cotejadas, ¿verdad? Entonces, eso se podría haber planteado en una visión, en el pasillo, al andar el pasillo. Ustedes hacen de esta forma. ¿Y por qué no lo hacen en esta forma? Y lo planteó. Y al final, la propuesta de valor fue, ¿por qué no me voy a trabajar con ustedes? ¿Verdad? Cosa que lo logró Luis. Entonces, en cierta forma, podemos traspolar la experiencia que tuvo Luis en relación a su presentación a un speech en el momento que presentó esa solución con su actual jefe. Entonces, ahora vamos a la rocola. Un poco. Listo. Vamos a la rocola. ¿Qué es la rocola? Acá vamos a simular una entrevista. Entonces, vamos a ver quién puede encender su micrófono y su cámara. Vamos a hacerle... Acá dice 5 voluntarios. Bueno, yo prefiero que sea solamente una persona y acá a esa persona le vamos a hacer 5 preguntas. Son preguntas tipo estándar que normalmente se utilizan en las entrevistas de trabajo. Entonces, un pequeño simulacro para hacerlo. ¿Quién está en condiciones? Lilian, Liliana, María Doria. Solamente necesito un micrófono como mínimo. Yo voy a fungir de empleador, de un entrevistador de recursos humanos. No le pido a Ana ni le pido a Luis porque estuvieron colaborando ellos. A ver. ¿Qué anda? Yo puedo hablar, profe, pero mi cámara no funciona. Dale, dale, Alexandra. No hay problema. No te escucho, Ale. Alexandra. Perdón, profe, se me trabó. Estoy con el celular nomás. Ah, ya. Alexandra, ¿cómo te va? Muy bien. Dale. Vamos con la primera pregunta, ¿verdad? Sí. A ver, la primera. Contame sobre vos. ¿Qué tal? Me llamo Alexandra Brizuela, tengo 26 años, estoy trabajando en una industria farmacéutica, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad del Cono Sur de las Américas. Vos prácticamente, excelente, gracias Alexandra. Cuando te preguntan, contame sobre vos, lo importante siempre es dar una respuesta fuera del currículo. No,
Me dijiste dónde estabas estudiando y qué estabas haciendo. Entonces, siempre tratar de olvidarnos cuando te preguntan, contame sobre vos, hablar de tus gustos, tus hobbies, en tu composición familiar, todo lo que no está en el currículum, contarle algo. Te van a preguntar siempre, pero Ok, estar preparados para dar una respuesta fuera del currículum. Entonces, eso justamente va a dar un ingrediente adicional al entrevistador en ese momento que te quiera contratar. ¿Está bien, Ale? aquí Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué estás buscando trabajo, Alexandra? estoy buscando trabajo para expandir mis conocimientos, tener nuevas habilidades, afrontar nuevos desafíos, superarme como persona, sobre todo mayor expectativa salarial. Muy bien, me gustó, me gustó. Siempre la respuesta tiene que estar orientada al crecimiento personal, profesión personal del puesto con el propósito de la empresa. Siempre tenemos que estar, investigar por eso cuando nos vamos a una entrevista, cuál es la visión y la misión de la empresa y cuáles son esos valores, ¿verdad? Y justamente cuando te preguntan por qué estás buscando trabajo, porque quiero desarrollarme personalmente, lo dijiste muy bien, y cuyos valores están alineados a la misión o la visión de la empresa, que creo que ambos estaríamos creciendo o contribuyendo en forma recíproca. Entonces, siempre buscar ese mensaje de crecer personalmente, ¿verdad? Y en Sí, relación a la empresa. Por eso es importante leer un poquitito o googlear en relación a la empresa que te está entrevistando. ¿Ok? Entonces vamos a una perfecto. tercera, sí, vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es tu mayor defecto? Mi mayor defecto sería el orgullo. Creo que soy una persona muy orgullosa. Y después, El mayor dice. cuando nos piden un defecto, yo puedo decir mi mayor defecto es que soy tímido. Pero cuando te digo un defecto, te tengo que dar ya una solución porque yo ya estoy identificando cuál es mi defecto. Soy tímido y para el efecto estoy haciendo cursos de oratoria para justamente abandonar mi timidez. Tengo problemas de vocalización, entonces estoy leyendo, tengo problemas de vocalización o tengo problemas de ortografía, pero estoy leyendo libros y transcribiendo libros para que mejore mi. Entonces, al escucharte, La idea. Alexandra, al escucharte que sos orgullosa, lo que me faltó escuchar es qué estás haciendo para mitigar ese orgullo. Si yo soy un hombre desordenado, digo, yo soy desordenado, pero ahora me compré para este 2023 una agenda para poder planificar mis actividades semanales y así también las mensuales o soy un hombre impuntual, soy impuntual, pero ahora me compré un nuevo celular que tiene un asistente vocal donde voy registrando mis horarios y que me están avisando 10 minutos para poder llegar puntualmente a mis responsabilidades. Entonces, ya sé tu defecto, Alexandra. Ahora analizas qué estás haciendo para que ese efecto sea menor, que sea mitigado. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo resolviste un error? ¿Cómo resuelvo un error? ¿Cómo Bueno, y resolviste hay que, un error?
Y bueno, hay que investigar dónde se inició el error. O sea, trato de mejorar, trato de evitar volver a repetir. Por ejemplo, si me equivoqué en una transcripción de mi documento, entonces hago primero ese error y luego el resto de la escritura. En mi caso, por ejemplo, yo hago análisis de, no sé cómo te hago análisis, transcribo, hago documentos, certificados, entonces generalmente me equivoco mucho en ese sentido. Entonces, para evitar volver a repetir en ese error, suelo primero transcribir la equivocación que hice y continuar con el resto. Un Entonces, ejemplo sencillo. perfecto. Entonces, vos lo que estás haciendo, como me estás contando, estás valorando una estrategia de resolución de problemas que utilizas siempre, ¿verdad? Entonces, Sí, es muy importante lo que me estás contando, porque eh, analizando paso por paso, eso significa que vos estás aprendiendo de tus errores. Eso significa que también que estás admitiendo que también podés equivocarte. Volvemos nuevamente claro, a tu defecto, el orgullo. Entonces, en cierta forma, ese orgullo te está trabajando también la admisión de que tenés la posibilidad, o sos una mujer o sos un funcionario, un empleado que también se puede equivocar. Sos un ser humano, no sos Superman, no sos super líder. Entonces, tenés estrategias para resolver esos problemas, pero parte justamente del reconocimiento que pudiste haber equivocado. Muchos no admiten que se equivocan y dicen, no, yo jamás me voy a equivocar. No, no, el que se equivoca es la otra persona, ¿verdad? Entonces, excelente tu respuesta. Me gustó porque fue una estrategia de resolver ese problema. Primeramente, identificar y ver luego cómo corregir en forma creativa. Y también hay que poner también algo, eh, una pizca de pedir ayuda al compañero, ¿verdad? Para que demuestre también que también trabajas en equipo, que no sos así solamente una burbuja con el problema, porque justamente cuando trabajamos, los conflictos y los problemas se resuelven en equipo, porque son mucho más complejos, porque 4 ojos ven mejor que 2, dice. Entonces, lo que agregaría a tu excelente respuesta es, consultaría con compañeros o trataría de resolverlo en equipo. Esa expresión estaría recomendándote en agregar. Y última pregunta, ¿por qué a vos y no a otra persona estaría contratando? ¿Por qué te voy a creo contratar a que, vos? creo que soy una persona capaz de afrontar nuevos desafíos, conozco en mi capacidad y puedo ofrecer a la empresa mis conocimientos y virtudes, Muy apoyarme en bien, mis defectos y muy bien, Alexandra, muy bien. Hablaste de habilidades, hablaste de tus conocimientos, hablaste de tus experiencias y hablaste de tu sentido de resiliencia. Eso es muy importante, porque el hecho de que admitas que podés equivocarte significa que podés modificar una realidad, una situación negativa se puede convertir en una situación positiva. ¿Mm? Es una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta, y felicitaciones por esa respuesta, Alexandra. muchas Muy bien. gracias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me preparo para una entrevista? Eh, entonces, aquí fácilmente vamos a ver si no sé, voy a mirar otra vez si la profe Olga no se metió
No vino, ni se comunicó conmigo. Bueno, vamos a ver después cómo hacemos. Bueno, ¿cómo me preparo para una entrevista? Ya le agradecí a Alexandra, ¿verdad? Hicimos el simulacro de entrevista, pero ahora ese era durante esas 5 preguntas, es cuando hacía quemarropas, nos dicen y nos preguntan cosas importantes, ¿verdad? Pero ¿cómo me preparo para una entrevista? ¿Qué es lo importante? Como habíamos dicho, conocer la empresa, qué hace, qué proyectos tiene y cualquier otra información que sea relevante. Sí o sí hay que googlear ahora que tenemos la facilidad de me voy a entrevistar de tal empresa o te llaman de la PRAI, ¿verdad? La PRAI Waterhouse o cualquier consultora de recursos humanos. Te dicen, bueno, tenés una entrevista en tal consultora, pero importante. ¿Y para qué empresa es para cubrir ese puesto? Importante. Indaguen. ¿Por qué? Porque hay que saber cuáles son cuál es su visión, su misión, cuáles son los valores que radican. Entonces tenemos que saber conocer a esa empresa. Conocer el puesto aspirado, tareas, remuneración pretendida, qué funciones voy a cumplir, cuál es la remuneración pretendida, cuánto es la ofrecida también, cuánto yo pretendo cobrar también, ¿verdad? Porque muchas veces estamos trabajando, nos están pagando salario mínimo, estamos bien y bueno, comenzamos a estudiar, tenemos mejor especialización, tenemos mayor experiencia y queremos ganar mejor o queremos tener eh, un mejor horario para poder continuar la universidad, cosa que me pasó a mí. Yo trabajaba en un lugar donde no me sentía bien, concursé para poder tener un puesto mucho mejor. Me sentí muy bien porque gané ese concurso. Me fui a trabajar, me pagaron mucho más, pero llegó el momento que quería continuar la universidad, la facultad, y no me daba más permiso más que 1 hora. Y esa 1 hora no me permitía llegar a la facultad. En ese entonces era la Universidad Católica. Yo tenía que tomar la línea 12 y llegar en 1 hora. Y yo estaba en el probatorio y prácticamente la, la primera y parte de la segunda hora ya tenía lógica simbólica, que tenía lunes y martes, ya no entendía, no entendía más. Entonces, hay que saber cómo viene la mano, cuál es la labor eh, que tiene ese puesto que están aspirando. Me van a poder dar permiso, voy a poder tener posibilidad de estudiar, me van a pagar mejor, voy a tener horas extraordinarias. Entonces, todo eso importante averiguar. Acá dice calibrar la formalidad, su modo de vestir, saludar, tratar al entrevistador. Deberán desarrollar acorde al grado de formalidad o cercanía que estimen tiene la empresa y el puesto. Importante irse acorde, no irse de bermudas, las chicas irse en mini, siempre usar un trajecito en forma formal o semiformal, ¿verdad? Importante un jean, una camisa, ¿verdad? Después está la puntualidad. Siempre tenemos que preparar nuestro currículum listo para presentar en caso que lo requiera. Siempre tenemos que tener a mano. Si no lo tenemos impreso o le tenemos impreso, también tenemos que tener nuestro correo en PDF, ya tenerlo también en el WhatsApp para pasarlo rápidamente. Entonces, siempre tener a mano. Y la puntualidad, ¿por qué? Muchas veces llegamos corriendo. Sabemos bien que nuestro tráfico es tremendo, los colectivos eh, bien abarrotados, ¿verdad? Y si llegamos atrasados corriendo, nuestra concentración va a estar en otra cosa, nuestra respiración va a estar agitada, vamos a estar sudorosos, ¿verdad? Y nuestra camisa mojada, se va a pegar todo, nosotros los hombres se nos pega todo.
las mujeres de ustedes en el maquillaje, ¿verdad? El peinado, ¿verdad? Todo ese cúmulo de variables que tienen que tener en cuenta se puede mitigar, paliar llegando temprano o llegando antes, ¿verdad? Previendo esas contingencias. Entonces uno llega tranquilo para esa entrevista. Dice, mi currículum vitae, mi herramienta. Acá justamente dice, siempre tenemos que tener el currículum bien actualizado, pero siempre tenemos que tener un currículum temático, por decir. Yo tengo distintas formaciones, ¿verdad? Si me dicen un currículum con índole administrativo contable, yo preparo un currículum donde marco mis capacitaciones, mi formación y mi experiencia de ese tipo. Si me dicen en la parte protocolar o ceremonial, entonces yo preparo conforme a mis cursos de ese estilo y mi experiencia. O también el currículum como actor, mi formación, los talleres que pude haber hecho y las experiencias en spot publicitarios que pude haber participado, obras de teatro, películas, entonces todo esa gama de experiencias colocarlo. Entonces tenemos un currículum temático como para presentarlo. O tener, acá dice, el perfil de LinkedIn actualizado. Importante tener el perfil de LinkedIn en forma actualizada. En muchas oportunidades laborales, este será nuestra carta de presentación. Es muy cierto. Muchas veces no tenemos tiempo para imprimir o editar nuestro Word en PDF para poder enviarlo. Entonces, ese perfil de LinkedIn es importante que esté actualizado. Tenemos que conocerlo a fondo e inhibir los aspectos del currículum vitae serán más relevantes en cada situación. Lo que había dicho. Hay que preparar en forma temática esos currículos. En algunos casos es recomendable tener distintas versiones del currículum vitae según sea el puesto que está aspirando. Lo que había dicho. Yo puedo hacer un currículum énfasis a la parte contable, otro puedo hacer énfasis a la parte de ceremonial o protocolo, yo también lo puedo hacer con énfasis a la actuación, también lo puedo hacer con énfasis a la planificación, con los cursos de planificación conforme a mi, o también puedo hacer también un perfil, un currículum con perfil docente, los cursos que hice de didáctica, los cursos de habilitación pedagógica, las experiencias donde yo enseñé. Entonces, todo eso tener en distintas versiones. Bueno, vamos a tener fácilmente 5 minutos de descanso. Ahí pueden escanear el código QR para el registro de asistencia y le envío por el chat el link para que puedan registrar, ¿sí? I can give you one more chance.
Cause without you by my side, I can't survive. Volvimos nuevamente, así para poder ir avanzando. ¿No tuvieron problemas para el registro de asistencia? Entonces, no, bueno, dale Luis, vamos avanzando. Entonces, vamos a hacer una dinámica entre todos, porque estamos en sala, preguntas y respuestas de todas las unidades. Vamos a hacer rápidamente un ping-pong, ¿verdad? En poco tiempo. Necesito
que me vayan respondiendo. Vamos a ver si puedo ingresar desde el celular. Así veo un ratito. Así veo el chat desde el celular y un ratito. Ah. Porque me cuesta un poquito estando solo. Entonces, equipo. Vamos a entrar aquí. Ratito. Lunes. Viernes. Bueno. Vamos ahora a contestar esto rápidamente. Me pueden escribir sin problema en el chat. Acá voy a estar. Está abierto el chat. Perfecto. Vamos a ver. Las celdas que van de izquierda a derecha se llaman, de izquierda a derecha, se llaman 1, 2, 3, 4, columnas, rangos, filas, hojas. Alexandra dice filas. Vamos a mirar. Muy bien, Alexandra. 3 dice también Luis. Muy bien. Este conjunto de celdas, ¿cómo se llaman? 1, 2, 3, 4, columnas, rangos, filas, hojas. Ana dice filas, rango, dice Alexandra. Luis dice rango. Vamos a ver, muy bien, rango, excelente. Vamos avanzando. La función principal del Excel, ¿cuál es? Usar la computadora como calculadora, crear planillas de cálculo, escribir documentos o 4, diseñar presentaciones. Ahí dice Alexandra, no dice 2. Alicia dice 2. Entonces, ahí dice Joana, crear planillas 2, 2. Muy bien, vamos a mirar. Sí, muy bien. 2, crear planillas de cálculo. La función de Excel. Muy bien. Las fórmulas deben iniciar con el signo. ¿Cómo deben iniciar las fórmulas, chicos y chicas? Sí, entre corchete, entre comillas, numeral o el número 4 con el signo es igual. Joana dice el número 4. Dice el 4, muy bien. Vamos a mirar. Excelente. Correcto. Número 4. Para ordenar los datos por orden alfabético, hay que ir a la sección donde nosotros hicimos el orden alfabético. 1, 2, 3, 4, archivo, insertar forma o datos. Gracias, Olga. Gracias, Olga, por registrar tu asistencia. Alexandra es el 4. Vamos a mirar. Muy bien. El dato. Muy bien, Elena. Gracias, Elena. En la imagen que aparecen 3. Mira, 3 cosas aparecen. ¿Qué son? Hojas, son portadas, diapositivas o archivos. Mirad. Número 3, diapositivas. Muy bien, Alexandra, Luis, Elena, excelente.
Para centrar una imagen en una diapositiva, yo selecciono que era para centrar una imagen, no un texto. Párrafo, formas, organizar o ninguna de estas. ¿Qué era que yo hacía cuando hicimos en presentaciones los redonditos, las fórmulas? Vamos a mirar. Muy bien, Elena, 3, organización. Elena, Ana, Alexandra, Liliana también, 3, muy bien, gracias. ¿Qué uso si quiero hacer aparecer o desaparecer un objeto dentro de la diapositiva? Dentro. Diseño, animaciones, transiciones o insertar. ¿Qué hago? Vamos a mirar 2 animaciones. Muy bien. Elena, Luis, 2 animaciones. Dentro de ese movimiento de los puntos dentro de la misma diapositiva. Bueno, vamos, como dice el señor Millay, vamos a tener nuestra atención, atención, atención. Vamos a temas de Microsoft Teams. ¿Cuál es la frase correcta en relación a Microsoft Teams? 1, 2, 3 o 4. La función principal de Microsoft es hacer videollamadas. 1. 2. Teams permite las videollamadas, pero solo con personas del equipo de trabajo. 3. Teams permite videollamadas, pero su función principal es la colaboración y la organización del equipo. Y 4. Permite videollamadas, pero solo para usuarios que tengan una cuenta. ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Quién me conecta? Dice, muy bien, Elena, Alexandra, Luis, Ruth, María, sí. Trabajo colaborativo, organización de equipos. Independientemente de la videollamada, esa es la función principal. Muy bien. Después tenemos, dice, una de estas cosas no es posible hacerlas con Microsoft Teams. 1, compartir archivos. 2, escribir email. 3, crear equipos de trabajo. 4, chatear con mi equipo. ¿Qué no voy a poder hacer yo con Microsoft Teams? Muy bien, no podemos enviar correos electrónicos. Todo es comunicación por chat y compartir archivos. Se comparten los archivos. Muy bien. Punto 2. Si mando un mensaje de WhatsApp a un amigo, que este ya es la unidad 4, con el profesor Gustavo hicieron. Si mando un mensaje de WhatsApp a un amigo, este es fragmentado en paquetes de datos. ¿Es verdadero o falso? A ver. Verdadero. Número 1. Muy bien, María, Elena, Liliana. Nuestra computadora personal puede funcionar como un servidor de información. ¿Qué dicen? Alexandra dice 1, Luis 1, 1. Muy bien, verdadero, muy bien. Listaremos algunas etiquetas de HTML. Hay una que es falsa. ¿Cuál es? Vamos a ver. Yo no me acuerdo nada de esto. Le corresponde al profe Gustavo. Pero, ¿qué se acuerdan ustedes? Ahí dice Alexandra, dice 1. Luis dice el 2. Vamos a ver qué. Muy bien. Luis dijo el 2. María hizo el 2. Liliana también dijo muy bien. Operando con variables. ¿Cuál es el resultado correcto? De estas variables, ¿cuál es el resultado correcto? Vamos a ver si nos acordamos. Todo esto está en la grabación bien detallada en la clase del profe Gustavo. Pensando, pensando, pensando. Vamos a avanzar. Elena apostó por el 2. Muy bien, Elena. Luis también dijo el 2. Muy bien. Vamos avanzando. Operando con variables. ¿Cuál es el resultado correcto? Conforme a este planteamiento.
70, 40, 110 o 70, 40. 1, 2, 3. Luis apuesta por el 4. Muy bien. Elena también por el 4. Liliana también por el 4. Muy bien. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Están todo bien? Llegamos acá y llegamos, gracias a Microsoft, llegamos a usar el OneDrive con las tareas. Usamos Microsoft Excel, usamos PowerPoint, después comenzamos a utilizar la herramienta de Microsoft Teams, comenzamos a utilizar también la parte de diseño HTML, ¿verdad? Y falta justamente el JavaScript, que es justamente la programación que lo vamos a hacer con el profesor Gustavo en la próxima clase. Y LinkedIn, que es justamente abandonar más o menos esa comodidad que tenemos siempre de utilizar solamente el Facebook, o usamos el Instagram o el Twitter, que solamente nos da informaciones parciales, pero aquí es importante nuestra formación profesional, nuestra oferta laboral también. Podemos nosotros encontrar dentro de LinkedIn ofertas de trabajo y también ofrecer nuestros servicios a nivel internacional. ¿Se recuerdan el networking? Casi el 65% de la población del país, de la población mundial, está conectada a Internet. Entonces, es una oportunidad el hecho de tener nuestra información dentro de una plataforma que sea confiable. Confiable, esa es la palabra. ¿Qué dimos también a nivel, bueno, esto dimos a nivel técnico, ¿verdad? Estuvimos a nivel técnico, pero con la profe Olga vimos esas habilidades transversales, esas habilidades socioemocionales, ¿verdad? Que siempre se complementan a la parte técnica. El análisis de datos, hablamos sobre el pensamiento crítico, hablamos sobre el diseño central del usuario, la empatía, la creatividad, hablamos sobre el trabajo colaborativo, hablamos sobre el pensamiento computacional, el diseño web y la programación, que justamente esos temas los vamos a ver en la próxima clase. Hablamos de la organización, hablamos del networking, trabajo en redes. Hoy hablamos de oratoria, lo importante, cómo nosotros nos expresamos y manifestamos nuestras anécdotas y nuestros triunfos. Y la comunicación efectiva, importante saber comunicar en función a una entrevista que tenemos que lograr. Entonces, ahora tenemos tiempo de pasillo, si podemos ir encendiendo nuestras cámaras, ¿verdad? Para poder quitar una foto. Y mientras que vayan encendiendo todas sus cámaras, quiero plantearle esto. Si tuviéramos que elegir un momento de la formación, una actividad o un contenido que realmente les haya resultado muy significativo, ¿qué te gustó más? Entonces pueden escribir los que tienen problemas con micrófono, lo pueden escribir en el chat, o simplemente pues, lo que podemos hacer es activen sus micrófonos y les cedo la palabra que puedan hablar. Luis, ¿algo significativo en esta formación que podamos resaltar? La unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4. Y la verdad que la unidad 4 y 5 no estaban en mis planes, o sea, no eran mis fuertes en conocimiento. La verdad que ahí aprendí muchas cosas. LinkedIn es una herramienta que llegué a inscribirme, pero no la utilizo, pero no
nunca medí su potencial. Y el tema de la web, por ejemplo, la utilizo de una manera muy, ¿cómo se dice? Automática. No entro tanto en el nivel del código, entonces me ayuda bastante de repente a solucionar pequeños temas directo de la página ya ahí. Excelente, excelente. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera contribuir? Yo también, profe, el tema de LinkedIn nunca usé, o sea, había creado en algún momento y se quedó ahí olvidado en uno de los correos que tengo. Ahora recién entiendo más la importancia y la facilidad que me da esa plataforma, ¿verdad? Ujú. Estamos tan acostumbrados a utilizar Facebook y otras redes y en este momento tenemos la oportunidad de descubrir esa nueva herramienta. Exactamente. Así es. ¿Alguien más? Noé, Liliana, María Doria. Noé Silguero estaba con la cámara encendida, ahora se apagó. Ana, tu cámara no aparece. Está apareciendo poco a poco. Por lo visto es una cuestión de señal. Sí, las señales, profe. La señal, sí, porque acá. Entonces voy a cortar un poquitito esto para quitar la foto. Listo. Ahí saliste, ahí apareció la foto. Ahí está Elena, va a salir ahora. Ahí está Elena. Olga, hola, Olga. Después me reclama Olga porque no sale. Ahí está Dalia, a la O de 3. 1, 2, 3. Voy a compartir para que puedan. Está. Hacemos. Vamos a avanzar un poco. Está Dalia otra vez, una foto más. ¿Y algo que quieran agregar más? ¿Qué pueden decir más? Ahí dice Viviana, dice, profe, está pésimo mi internet, por mi asistencia todavía no puede subir. Bueno, perfecto, Viviana. Alexandra dice, a mí me gustó mucho la unidad 4, es una herramienta que nos va a ayudar mucho en nuestra área laboral, dice. Las actividades que realizamos hoy también nos orientó y nos ayudó a familiarizarnos más la aplicación, dice. Elena dice, las charlas motivacionales y sobre la preparación para la entrevista. Excelente. Noé, la unidad 4 fue un desafío muy grande para mí. Muy bien, Noé. Alicia, me gustó el tema de hoy, el de la oratoria y la entrevista. Excelente, Alicia, para las órdenes. El tema de la oratoria es una cuestión muy importante, no solamente en la entrevista laboral, sino justamente en cualquier desafío interpersonal que tengamos. Entonces, en función a eso, le agradezco muchísimo. Se cumplió la unidad 3, mejor dicho, la unidad 5. Dentro de un cronograma normal tendríamos que terminar ya el día de hoy, pero tenemos pendiente el próximo lunes para terminar la unidad 4 con el profesor Gustavo. Entonces, le quiero agradecer muchísimo a todos, ¿verdad? Y nos vemos para el próximo lunes para poder cerrar y vean su asistencia, vean los registros. Yo voy a trabajar ya también el tema de la asistencia y vean sus justificaciones y hagan sus tareas. Lo importante de las tareas son 4. Acá que dice, profe, no puedo alzar mi trabajo.
ahí me escribe, ¿quién me escribe? Olga. Y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo alzamos. Sí, Ana, la unidad 4 es totalmente un desafío. La clase es bastante compleja, pero muy fácil siguiendo la grabación conforme al profe Gustavo. Entonces, el profe Gustavo va a estar a partir del miércoles en su celular para las consultas para poder terminar su tarea. Los que no puedan hablar, seguro vamos a prever al empezar, después de nuestra actividad rompehielo, vamos a ver un momento para hacer ciertas consultas o repasos sobre la tarea antes de empezar en programación. Entonces, en función a eso. Entonces, preparen sus preguntas concretas en la próxima clase o le escriben al profesor Gustavo. Una consulta, profesor. Te escucho, Luis. Sí, son 5 unidades, 4 tareas nomás, ¿verdad? ¿O hay una quinta tarea de esta unidad 5? Hay 5 tareas ahí. Cada 5 tareas. Yo envié mensaje de texto en el WhatsApp y también hay un Word donde están ahí los links de las tareas. Voy a fijarme bien, porque la quinta tarea es la que no estoy... Eso se envió, se envió hace poco nomás, con la número 4. Ya, voy a fijarme entonces, gracias. Dale. Entonces, hay que recordar que hay que tener 4 tareas como mínimo para poder tener derecho a certificar. Alexandra, por el tema de la asistencia, voy a trabajar yo en función a los registros que se tiene y voy a estar socializando para que todos tengan esa información. Entonces, lo antes posible podamos entregar ese informe de certificación para que inicie el proceso de certificación física que tiene su plazo, y lo antes posible puedan disponer ustedes del certificado con el código QR, que también es válido, ¿verdad? Entonces, nos vemos la próxima clase y cuídense. Muchísimas gracias. Hasta luego, profesor. Suerte. Dale, cuídense. Gracias por todo.